A veces te preguntas por qué sigues sufriendo si oras todos los días. ¿Dios te ha olvidado? No. Hoy entenderás el propósito detrás de tu dolor. Antes de continuar, te invito a declarar con fe en los comentarios: Dios no me ha olvidado, Él está obrando ahora mismo. Quizás te encuentres en un momento de tu vida en el que el silencio de Dios es lo único que escuchas. Oras, clamas, derramas lágrimas en la soledad de tu habitación, y no pasa nada. La respuesta no llega. La situación no cambia. Y en ese silencio, la duda se convierte en una sombra que te persigue. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué parece tan distante cuando más lo necesitas? Este es un sentimiento universal, un eco que resuena a través de las generaciones. La sensación de abandono, de que nuestras oraciones se estrellan contra un techo de bronce, es una de las pruebas más difíciles de la fe. Pero hoy, quiero que sepas que ese silencio no es sinónimo de ausencia. El silencio de Dios no es un vacío, sino un espacio de trabajo. Es en la calma aparente donde Él está más ocupado, forjando algo nuevo en tu vida. El problema es que hemos sido programados para esperar respuestas instantáneas. Queremos ver la mano de Dios de inmediato, como si Él fuera un mago que cumple nuestros deseos con un chasquido de dedos. Pero la fe no funciona así. La fe es confiar en el proceso, incluso cuando no lo entendemos. Es creer que, aunque no veas nada en el horizonte, algo se está moviendo en el fondo del mar. Es en el silencio donde la fe se purifica. Es en la espera donde la paciencia se forja como el acero. Es en el dolor donde el carácter se perfecciona. Miremos a la Biblia, la mayor historia de amor y redención jamás contada. En sus páginas, encontramos a hombres y mujeres que experimentaron este mismo silencio y esta misma soledad. Sus historias nos enseñan que el sufrimiento no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para que su poder se manifieste de una manera que nunca antes habríamos imaginado. Pensemos en Job. Este hombre era recto, temeroso de Dios, y bendecido con una familia y una gran riqueza. De la noche a la mañana, lo perdió todo. Sus hijos murieron, sus bienes desaparecieron, y su cuerpo se cubrió de llagas dolorosas. Sus amigos, en su intento de consolarlo, le decían que debía haber pecado, que su sufrimiento era un castigo. Pero Job sabía en su corazón que no era así. Clamó a Dios, le preguntó por qué, se sintió abandonado. Y sin embargo, en medio de su dolor, él declaró una de las frases más poderosas de las Escrituras: Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo. El sufrimiento de Job no era un castigo, sino una prueba. Dios permitió que pasara por esa situación para demostrar la pureza de su fe, para mostrar que su amor por él no dependía de las bendiciones que recibía. En ese silencio, en ese dolor, Job fue purificado. Y al final, Dios restauró todo lo que había perdido y le dio el doble. La historia de Job nos enseña que el dolor, aunque incomprensible, puede ser una herramienta para glorificar a Dios y para fortalecer nuestra fe de una manera inquebrantable. Ahora, pensemos en José, un joven soñador que tenía un futuro prometedor. Pero sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. José pasó de la casa de su padre a un pozo, luego a una prisión en Egipto. La injusticia se apilaba sobre él. Cada día era una nueva prueba. En la prisión, interpretó sueños, pero el copero del faraón, a quien había ayudado, lo olvidó. José pasó años en la oscuridad, en el olvido, en la soledad. ¿Crees que José no se preguntó si Dios se había olvidado de él? Sin embargo, en ese tiempo de prueba y aparente olvido, Dios estaba trabajando. Estaba tejiendo una historia grandiosa. José no solo aprendió a depender de Dios en la adversidad, sino que también adquirió habilidades de liderazgo y administración que solo pudo haber obtenido en la prisión. Y al final, el plan de Dios se reveló. José no solo fue liberado, sino que se convirtió en el segundo al mando de todo Egipto, salvando a su propia familia y a muchas naciones de una hambruna devastadora. Años después, cuando se reencontró con sus hermanos, les dijo: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien,
para hacer lo que hoy se está haciendo, salvar la vida de mucha gente. La historia de José nos enseña que el dolor no es el final de la historia, es solo el comienzo, que las injusticias, los maltratos, los años de oscuridad no son en vano. Son la preparación para un propósito mucho mayor. Son la universidad de Dios, donde te forma, te enseña y te prepara para el llamado que tiene para tu vida. El sufrimiento tiene muchos propósitos. Uno de ellos es la purificación. El dolor nos quita lo que nos sirve. Nos despoja de nuestro orgullo, de nuestras falsas seguridades, de nuestra autosuficiencia. Nos obliga a mirar hacia arriba, a clamar a Dios, a reconocer que no tenemos el control. Nos moldea, nos pule, nos hace más humildes y dependientes de Él. Otro propósito es la preparación. Dios no te prepara en la comodidad, te prepara en la adversidad. Las habilidades que adquieres en los momentos difíciles, la resiliencia que desarrollas, la empatía que aprendes a tener, son las herramientas que Él usará para que cumplas tu propósito. No hay un gran líder que no haya pasado por un valle de sombra. No hay un siervo de Dios que no haya sido probado en el fuego. El sufrimiento te prepara para el peso de la gloria que viene después. Y, finalmente, el propósito más profundo es la identificación. El dolor nos permite identificarnos con Cristo, quien sufrió más que nadie. Él nos entiende. Sabe lo que es sentirse abandonado, traicionado, humillado. En la cruz, Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Él sintió esa soledad, ese abandono, ¿crees que no te comprende a ti? Al identificarnos con su sufrimiento, nos unimos a su propósito de redención, de llevar esperanza a un mundo roto. Amigo, amiga, si hoy te sientes solo, si sientes que Dios te ha olvidado, quiero que sepas que el silencio no es el final, es el comienzo. El dolor no es un castigo, es un proceso. Él está obrando. En este preciso instante, está moviendo las piezas, está preparando el terreno, está moldeando tu carácter para algo grande. Tu historia no ha terminado. Este capítulo de dolor es solo una parte de un libro mucho más grande y hermoso que Él está escribiendo sobre tu vida. Mantente firme. No pierdas la fe. Aferra tus manos a la promesa de que Él nunca te dejará ni te desamparará. Y recuerda la verdad de la palabra. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29 versículo 11. No estás solo. Su presencia te envuelve, incluso cuando no puedes sentirla. Confía en su obra silenciosa. Para terminar, quiero guiarte en una oración. Repítela conmigo desde tu corazón, con la fe de que Él te escucha y te fortalece. Amado Dios, hoy me presento ante ti con un corazón adolorido y cansado. El peso de mis pruebas es grande y a veces me siento solo, como si me hubieras olvidado. Perdóname por dudar. Perdóname por no ver tu mano en medio de mi tormento. Hoy, renuncio al desánimo y me aferro a tu promesa de que estás obrando en silencio. Te entrego mi dolor, mi tristeza y mi incertidumbre. Conviértelo en fortaleza. Convierte mis lágrimas en un jardín de esperanza. Te pido que, así como hiciste con Job y José, uses mi sufrimiento para forjar en mí un carácter de fe inquebrantable. Llena mi corazón de paz. Dame la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es oscuro. Ayúdame a confiar en que este dolor no es el final, sino la preparación para el propósito glorioso que tienes para mi vida. Te declaro que tú no me has abandonado. Tú estás aquí, obrando ahora mismo. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Amén. Que esta verdad te dé la paz que necesitas hoy. Recuérdalo siempre. El silencio de Dios no es ausencia, es el sonido de su obra maestra en proceso. Si estas palabras han tocado tu corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete a Sabiduría Celestial para recibir más mensajes de esperanza y fortaleza. No olvides dejar un amén en los comentarios para sellar esta oración.